Creo que la primera vez que yo llegué a Olancho fue 1951. No sé dónde estaban muchos de ustedes. 1951. Pero a partir de ese año continuamos nuestras visitas aquí a Olancho. Qué bueno, cómo no recordar algunos nombres de personas que ya no están con nosotros, que están con el Señor. De la familia Calix, de la familia Bertrán, de la familia Miralda, de la familia García, Mallorquín, no sé cuántos descendientes todavía están aquí. Y sería muy largo comenzar a recordar, y esto dejando a un lado la gente con quien nos gozamos visitando, por el Rucio, por Sopilotepe, por Laguna Seca, por San Francisco de la Paz, el Guapinol, por todo eso nos anduvimos. No habían puentes en estos ríos, ni siquiera en el de Juticalpa, y había que cruzar esos ríos y calcular bien que no estuvieran muy crecidos. ¿Qué tiempos esos? ¿Qué tiempos esos más gratos recordar? Y ahora, con la anuencia y la bondad de nuestro presidente de la Iglesia Nacional, que cuando le hablo de mi deseo de volver a Olancho, no vaciló y me dice, yo lo llevo. Dije yo, aquí está, estoy salvado. Imagínese usted viajar con el presidente de la Iglesia Nacional. Qué honor y qué privilegio. Gracias, hermano Oscar, por esa disposición de servicio. Bien, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión de un pasaje que encontramos en San Mateo capítulo 11. Sírvanse ustedes buscar ese pasaje, San Mateo capítulo 11. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer unos versículos. Capítulo 11 de San Mateo, del versículo 5, no, desde el versículo 2, versículo 2 al versículo 6. San Mateo 11, 2 al 6. Solamente para citar ese pasaje, sobre lo cual quisiera yo traer una reflexión que nos edifique, que nos ubique en los tiempos que vivimos y que nos fortalezca para hacer frente a toda circunstancia que la vida nos depare. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Juan el Bautista, profeta de Dios, grande entre los grandes, quien tuvo el honor de bautizar a Jesús y se sentía indigno y le dijo en aquel momento: yo debería ser bautizado por ti, pero tú pides que yo te bautice, porque lo sorprendió. Juan estaba bautizando y en la fila, mientras iban pasando, cuando acuerda, se encuentra que en la fila está Jesús, porque quería también ser bautizado. Es más, Juan es quien lo presenta. Y en un momento, frente a la multitud, les dice, lo ve así a la distancia y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo ubicamos en el capítulo 11 de San Mateo, Juan está confinado a una cárcel, sometido al rigor del frío de una cárcel en donde no está esperando que los abogados están llevando la causa de él, ni tiene la esperanza que un día va a ser sentenciado o más bien liberado de aquella cárcel. Él sabe que sus días están terminando. Sabe que Jesús anda por ahí, aquel que él presentó. Y Jesús sabía bien quién era Juan, de qué adolecía, de qué padecía, y que estaba expuesto a una muerte violenta. Y está desesperado. Y si leemos todo el pasaje, nos deja ver que como que Juan se tambaleó. Este que yo bauticé, este que yo presenté como el Mesías, dando cumplimiento a las profecías, especialmente del profeta Isaías, que anunció el advenimiento del Mesías, ¿sería que nos equivocamos? ¿Será que no es ese el Cristo? ¿Será que tenemos que esperar otro? Pero yo ya no lo voy a ver, porque aquí lo que me espera es una muerte segura. Pero algunos discípulos del mismo van de visita a la cárcel. Y como quien dice: qué bueno que ustedes vinieron. Háganme un favor. ¿Dónde está Jesús? Yo estoy aquí. Pero ¿dónde está Jesús? El amigo, el redentor de la humanidad. Yo que he sido el precursor, ¿no sabrá que yo estoy en la cárcel? ¿O no es Él el Cristo? Tendremos que esperar otro. Y yo me equivoqué al decir en mi predicación: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, vayan y pregúntenle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, el anunciado por los profetas? ¿O acaso tenemos que esperar otro? Los discípulos fueron y se encontraron con Jesús. Jesús, ¿sabías dónde está Juan? Y yo me imagino que Jesús movió la cabeza y dijo: sí, yo sé.
Pues él pregunta, y a eso venimos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Porque Juan en la mazmorra de aquella cárcel pregunta: ¿eres tú realmente el Mesías? Tendrá razón, como cuando usted se encuentra en un momento de tribulación, en un momento en donde las cosas se ponen difíciles y usted ora y parece que la oración no pasa del techo. Señor, ¿dónde estás? Un amigo de mi hijo Jorge en los Estados Unidos, muy cercano, su hijo salió un día y no tardó a poco una llamada telefónica. Su hijo tuvo un accidente y el hijo había perdido el control del carro y se estrelló en un árbol. Instantáneamente murió. Era el único hijo tan querido. Y cuando Jorge lo visitó, sumido en llanto, dice que le dijo: mi pregunta es, ¿dónde estaba Dios que no me guardó mi hijo? ¿Dónde estaba Dios que no tuvo cuidado y que no se dio cuenta el sufrimiento que esto me iba a causar? Algunos de ustedes han pasado esos momentos. Yo los he pasado. Cuando vemos a un ser querido partir y esperamos que aquel que anduvo sanando enfermos y haciendo milagros puede hacerlo. Sí puede. No hay duda de eso. Y lo hemos visto, que Dios hace milagros, pero en un momento como que quedamos solos y nos deja solos. Aquí en Juticalpa, una de las primeras misioneras, Elise Stone, se enfermó sola, lejos de su país. Tenía esperanzas de quedarse aquí por un tiempo e iniciar la obra. Enfermó y oraron por ella, su compañera, esperando que Dios oyera la oración. Pero se encontró sola, porque no había esta congregación de creyentes como para ponerlos a orar por ella. No había. Habían presiones, porque en ese tiempo era muy difícil hablar del Evangelio. Muere. Allí está enterrada en el cementerio de esta ciudad. Aquí se quedó, lejos de su familia, lejos de sus seres amados. Llegaría la noticia a sus parientes, no la volvieron a ver. Sus restos están en el cementerio de esta ciudad, como para hacer un momento de silencio y honrar, mejor dicho, la memoria de una persona que deja su país y que puesta aquí en el campo de batalla, como que Dios lo olvida, se enferma y no la sana. Aquel que anduvo sanando, hasta resucitando muertos, deja que Elise Stone no continúe sus planes y muera. Ustedes han perdido algún ser querido que hubieran querido que Dios pusiera su mano y sanara. No sanó. Y es que se nos olvida
por lo menos que hay que tener en cuenta 3 cosas. Primero, ciertísimamente que Dios sana, no solo en el tiempo de Jesús, sino hoy también sana. Pero una segunda verdad tan cierta como esa, debemos tenerla presente: no siempre sana a todos. Esa es una realidad. Si no, ¿quién se moriría? ¿Quién de los creyentes se moriría? Los que nos han antecedido aquí estarían, viejitos, bien arrugados, pero aquí estarían. Pero se fueron. La muerte es un evento que ha de venir en algún momento. Y usted va a querer que Dios lo sane. Mi esposa tiene su hermana menor batallando con un cáncer. Y al parecer la situación es tan crítica que solo esperamos el tiempo. ¿Puede Dios? Sí puede. Pero sabemos que no siempre puede. Pastor David estuvo padeciendo con un cáncer. Él mismo tenía esperanzas, como Juan. ¿Dónde está el Señor que sana? Yo sé que me va a sanar. Hay que tener cuidado al manejar estos temas. No siempre Dios sana. No siempre Dios se aparece o está para librarnos del sufrimiento, porque el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice Juan el Bautista. Yo veo la muerte venir. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi amigo? Hay que recordar una cosa siempre, que Dios es soberano. Que la vida nuestra le pertenece al Señor. Y el límite, hasta dónde vamos a llegar, ese es potestad de nuestro Dios. Ese Dios que tiene poder, todo poder, pero tiene en sus manos la potestad de definir cuántos días vamos a vivir. Viera, los años que yo llevo peregrinando, casi les pregunto a ustedes, ¿cuántos años creen que tengo yo? $85 ya vivimos. Pero todavía ando por aquí, por estos caminos. A veces me limito en el manejar un carro por aquello de tener que cambiar una llanta. Pero por dentro yo tengo ganas de ir a todas partes. Ahorita estoy viajando. Qué bueno es el Señor, que nos permitió. Yo le decía a uno de los líderes de la confraternidad evangélica, al ver las cosas que están pasando, le digo, en el desarrollo de la obra del Señor, yo le decía, viera que me alegro haber vivido hasta hoy y ver lo que Dios está haciendo. Y ahora al ver lo que Dios está haciendo aquí en Olancho, óigame qué bendición poder regresar a esta iglesia. No obstante, que la Biblia dice que nuestros años son 70 y que los más fuertes llegan a 80. ¿Y qué pasó si yo ya me pasé de eso? Eso está en la potestad de Dios. No obstante, yo sé que personas mucho más jóvenes que yo ya se fueron. Cómo me alegra, por allí me encontré con la señorita Aura Calix, que está por ahí. Allá está. Y le digo, señorita Aura,
Aquí estamos. Sí, me dice, todavía moviéndonos y predicando. Juan decía, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Eres tú el que había de venir o todavía esperaremos? Dice el Señor en respuesta, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, aún los muertos son resucitados, porque aquí estoy y el reino de los cielos ya se estableció aquí en la tierra. Y el que unos se vayan antes y otros después no quiere decir que Dios no reina. Él es soberano y Él reina. Y lo que Él quiere, lo realiza y lo hace. Vemos cosas imposibles. Para Dios no hay nada imposible. No nos escandalicemos cuando vimos un milagro. Pues yo lo escucho y doy gracias a Dios. Todavía Dios hace milagros. Yo conozco una historia, si quieres se las cuento. Y un matrimonio muy joven se unieron en matrimonio muy temprano, muy jóvenes. Procrearon 3 hijos varones. Pero el tercero, a los 3 meses de haber nacido, murió su madre y aquel hombre quedó con 3 varones. 6 meses después, muere el padre también y los varoncitos quedan huérfanos. Y aquel de 3 meses, ¿qué? Hay una abuela paterna, su abuelo, los abuelos paternos recogieron a aquellos varoncitos. Yo no sé cómo le hicieron, porque vivían en una aldea, sumidos en la pobreza, como quien dice, olvidados de Dios. No, Dios no olvida a nadie. Siempre estamos en la mente de Dios. Aquella abuela quedó sola con aquellos 3 varones. Yo no sé cómo le hizo, especialmente con aquel que quedó de 3 meses. Las condiciones, no hay un médico, qué centro de salud ni qué nada. Nada. Lo que la gente recomendaba, dele esto cuando tenía fiebre o algo, dele esto, dele aquello, como se acostumbra en el área rural. Eso no es todo. Un tiempo después, cuando aquel quedó de 3 meses, quizá tendría 10 años, muere también el abuelo. Y queda la abuela ella sola. El menor de aquellos 3 varones sentía aquella soledad, como que el cielo se había cerrado. Cuando el abuelo está enfermo, como no hay médico, el médico que podía haber hecho algo, estaba a 2 días de camino a pie o en bestia. Y al fin le dijeron al mayorcito, que ya tenía 18 años, ¿te atreves a hacer el viaje para contarle la condición del enfermo al doctor y que a control remoto, como quien dice, recete de acuerdo con lo que él percibe cómo está el enfermo? El hermano mayor de los 3 emprendió el viaje a pie. Apenas habría llegado, el abuelo expiró. Y 2 días después, porque 2 días de regreso, cuando vino,
el abuelo había muerto. Y aquel varoncito de 10 años, sentado en una banquita, vio cómo sacaban el féretro, el cuerpo de su abuelo, en una rústica caja. Sale, hay una cerca, hay una puerta de trancas, y por ahí sale el abuelo y desaparece para no volver. ¿Cómo me sé esa historia? Porque me conmueve. El menor de aquellos 3 varones era yo. Y podríamos haber preguntado, ¿dónde está Dios? En esa orfandad y en esa pobreza. ¿Está Dios con nosotros o no está? Pues sí estaba. Nos vio, nos entendió por lo que pasaba, porque envió gente a predicarnos el Evangelio. A la edad de 14 años yo asistí por primera vez a una iglesia evangélica que quedaba a 12 kilómetros. Y ante la insistencia de los que vinieron a visitarnos, ya después de muerto el abuelo, yo tuve ganas de ir y conocer. Y fuimos con mi abuela. Era de aquello que llamamos las conferencias, como las que teníamos aquí en Juticalpa, en una carpa aquí. Y llegando allá a la edad de 14 años, me entregué al Señor. Sí, Dios no nos había olvidado. Ahora sí había esperanza. Ahora sí había esperanza, porque teníamos la luz del Evangelio. A los 19 años yo salí de aquella aldea, me monté en una mula, mi hermano mayor en otra bestia traía las pocas cositas y me vino a dejar a la esperanza, y de la esperanza cogí un avión, no sé si era de Taca o de Sasa, que era lo que volaban en aquel tiempo, y fui a parar a Tegucigalpa. Oh, la mano de Dios, los designios de Dios, las maravillas que el Señor hace. Mis queridos hermanos, toda una trayectoria. Me inicié en el ministerio saliendo del Instituto Bíblico 1953 y hasta hoy no le hemos parado. Aquí estamos. La fidelidad de Dios no nos abandonó, no nos dejó, porque podíamos haber desaparecido. No, pero aquella criatura, ¿cómo le hizo la abuela? Yo no sé, pero aquí está el producto. Bendito sea el Señor. Mis queridos amigos y hermanos, cuando nos sintamos desamparados, no. El que ha cifrado su fe y su esperanza en Jesucristo no tiene por qué desesperar. Estamos bien. Puede ser que estemos mal en algunas condiciones, pero como dijo aquel, estamos mal, pero vamos bien. Porque vamos para allá, donde las cosas son muy diferentes. Que permanezcamos firmes en la fe. De toda esa experiencia, desde esa edad en que quedamos huérfanos, y el Señor me llevó por tantas partes en el mundo, no en la mundanalidad, sino en el mundo geográficamente hablando. Señor fue muy fiel. Serví por algún tiempo en Nicaragua, siendo todavía soltero.
un muchacho con cara de cipote, flacucho, así, alto. Pero allá estuvimos y Dios nos bendijo. Se nos ocurre, cuando yo llego a esta edad que tengo, hace 2 años atrás, se me ocurre poner por escrito mi testimonio. Con un propósito, nada más, de dejar testimonio de la fidelidad de Dios para nuestra vida. Lo que podemos hacer de la mano de Dios. Nuestra juventud en este país, ustedes saben cómo anda. Toda la inseguridad, y hay gran parte de la delincuencia en la que nuestra juventud se ha envuelto. Jóvenes, estos chicos que están acá, ¿qué es el futuro? Quizá ni han pensado cuánto tiempo hay por delante y cuánto Dios puede hacer con esta juventud. Desde el polvo a un sitio de honor. Eso es lo que hizo Dios. Desde el polvo de la miseria, de las condiciones, si usted quiere decir infrahumanas, de allí nos levantó el Señor. ¿Cómo se nos ocurre ese título? Desde el polvo a un sitio de honor. Es que a la edad de 14 años, ya les dije, el Señor hizo algo en mí. Llegué a conocer al Señor y me dijeron que eso significaba volverse, transformarse en un hijo de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa ser hijo de Dios? Eso es algo grande. Eso es ser levantado del polvo del pecado y ser colocado en un sitio de honor, el sitio que debemos ocupar a mucha honra como hijos de Dios. Esa es la primera cosa. Aparte de eso, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Por eso el propósito al escribir el libro es dejar un legado de testimonio de la fidelidad de Dios y un desafío a mayores y especialmente a la juventud de todo cuanto Dios puede hacer cuando le entregamos nuestra vida, cuando le damos nuestro corazón al Señor. Y me inspira lo que dice el Salmo 103. ¿Qué dice? Sí. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando yo trato de recordar todas las cosas que me han pasado en esta corta vida de 85 años, hay tantas cosas. No todo se pudo poner acá, pero contamos inclusive algunas anécdotas. Contamos de nuestro tiempo aquí en Olancho, porque antes de ser pastor y aún durante y después, yo viajé. Creo no exagerarles que llegué a conocer casi todos los municipios de Olancho, a pie o a lomo de mula. Este recorrido de aquí a Salamá, a Silca, de Silca subiendo una cuesta para llegar a una aldea grande por ahí y después llegar a Manto. Y allí conocimos un comerciante que nos abrió las puertas y todavía el nombre se me quedó, Donaldo Sánchez.
que pereció en aquel accidente de avión que hubo aquí, en donde murieron todos los pasajeros aquí en Juticalpa. Donaldo Sánchez, ahí murió. Pero él abre las puertas de su casa y nos recibe. Pasamos a Guarizama, allí nos recibe la familia de don Lucas Ayala. Continuamos al otro pueblo que está al norte. Y más allá todavía, más lejos, está Guata. Y no estamos yendo en un 4x4 como el que tiene el hermano. Estamos caminando a pie. Yo tenía un acordeoncito que hacía ruido porque solo pude aprender a tocar 2 himnos, pero vienen cuando sonaba aquella cosa la gente venía, les llamaba la atención y ahí predicábamos. Hay anécdotas ahí que están aquí de lo que nos pasó en esas giras. Les cuento una, ¿tienen tiempo? En la casa del hombre fuerte del pueblo en Guarizama, tiene su señora esposa que es muy católica. Y nos atendían el cuarto donde nos hospedaron con sábanas limpias y todo bien atendido. Nos servían la comida juntamente con ellos en la mesa. Don Lucas, sus hijos, Tomasito, que no sé si todavía está, vivió aquí en Juticalpa. Luquitas, un médico que me lo encontré después, más de una vez en Tegucigalpa. Pues la señora, como era tiempo de feria, se fue a la iglesia muy temprano. Y por supuesto el sacerdote allí estaba consagrando agua y repartiendo agua bendita. ¿Ustedes saben lo que es eso? Y la señora llevó una botella a su casa de agua bendita. Y allí en la mesa que nos servían la comida, allí puso la botella. Y había un plato con vasos. Mi compañero Carlos sale con un cepillo y comienza a lavarse los dientes. Vació agua y no solamente conforme con eso, llenó un vaso y comenzó a tomar. Cuando la trabajadora desde la cocina lo vio, le dice: Señor, por favor, no se tome el agua bendita. Porque aquel estaba y se asustó. Dejó la botella de agua bendita como por la mitad. ¿Y ahora qué hacer? Vamos al cuarto y estaba asustado. Le digo: no, discúlpese con la señora por este sacrilegio que usted ha cometido. Bueno, salimos de ahí rumbo a San Francisco, o más bien a Guata. Y yo voy adelante en la mula. Y cuando vuelvo a ver hacia atrás, Carlos va riéndose solo, como que va contándose chistes él solo. Entonces le digo: Carlos, ¿qué pasó? Me dice: no me pasa lo del agua bendita. Tantas cositas que nos pasaron en ese caminar, en ese andar de aquí para allá. Fuimos a Zacualpa, allá conocí a esa familia Zavala que nos recibieron también. Fuimos hasta Culmí, ya en ese entonces sí a lomo de mula. Me decía don Oscar, hoy que veníamos en esa carretera, que uno viene disfrutando más bien. ¿Verdad que esto no era así? Me decía el camino. No era así.
Ah, cuántas cosas hace Dios. Pero eso no es todo, mis queridos hermanos. Dios nos sacó precisamente de aquí, siendo pastor aquí en Juticalpa. Recibí un mensaje de un americano. Dice, llegaré esta tarde para visitarlo. Mi pensamiento fue, ¿y por qué no mandó ese telegrama a los misioneros aquí? Porque aquí estaba la casa misionera. No, me lo mandó a mí. Aquí, con la ayuda del buen don Jacob, habíamos acondicionado lo que llamábamos casa pastoral. Una casita de zinc, pero ya no nos mojábamos y nos defendíamos. Y aquí nos viene ese misionero que viajó desde el canal de Panamá para llegar hasta acá. Pero tratamos de recibirlo bajo una lluvia. Yo estaba metido en el solar allí, donde ahora es el colegio. Allí había cultivado una hortaliza, porque teníamos que ayudarnos económicamente, buscarle. Como dijo Pablo, cuando me hizo falta, estas manos me sirvieron. No nos quedamos allí a ver qué hacen los hermanos. No, cultivamos esa hortaliza. Pues yo estaba metido en la hortaliza y mi esposa me hace. Llegó el misionero y ese fue el hombre. Ese hombre era el secretario de la Sociedad Bíblica Americana, que tenía su oficina en el canal, en la zona del canal de Panamá. Y cuando lo invitó mi esposa Adelfa a cenar, vamos a cenar, se puso de pie, dice, no voy a cenar sino hasta que le dé el mensaje, como el siervo hizo el siervo de Abraham, hasta que le dé el mensaje que ve. Y comienza diciendo, yo pude haberle escrito una carta, pero preferí buscarlo, conocerlo, porque oí, me informé de usted y quise buscarlo y conocerlo cara a cara. Y ahí lo teníamos. Vengo a invitarlo para que usted se dedique en este país a distribuir la Biblia. Y vaya por todas partes a distribuir la Biblia. Eso implica que para comenzar usted tiene que irse por un año a México y recibir el entrenamiento que necesita para hacer esta obra. No les sigo contando más de eso. Solo le digo que de aquí salí con un sentimiento de que los hermanos me apreciaban. Y uno que otro nos demostró su cariño, pero tuvimos que salir y nos fuimos a México por un año. Y de allí partimos para quedarnos con las sociedades bíblicas 40 años. Esa organización en el servicio de la causa bíblica nos llevó a por lo menos a 40 países del mundo. Nos movimos, fuimos a casi todos los países en Latinoamérica, conocimos amigos y nos involucramos en esa causa. Ah, bendito sea Dios. A una persona que está en el polvo, Dios la levanta para hacer esa labor. Aquí en este país había gente mejor preparada, seguro, pastores mejor calificados. Pero Dios me llamó a eso y a eso me dediqué. Bendito sea Dios. Su gracia nos alcanzó y nos puso al servicio de la causa bíblica. Viajé ayudando a otras sociedades, además de fundar la sociedad bíblica aquí en Honduras, ayudar a otras sociedades. Imagínense la Sociedad Bíblica de México, una gran sociedad. Puerto Rico, Colombia, Venezuela y cuantos otros. Es más, en un momento me hizo pensar,
Por eso relaciono esto desde el polvo a un sitio de honor. Estando en una asamblea en Miami, me eligen miembro del Comité Ejecutivo Mundial de las Sociedades Bíblicas, que era un grupo pequeño. Había mejores personas. No, es que del polvo me levantó el Señor a un sitio de honor. Y gozaba del respeto y la confianza de sus hermanos. Cuando llegó un momento en que la obra había crecido, la Iglesia Católica se interesó en el campo de las traducciones, se hizo una traducción especial y se formó un comité para tener una audiencia con el Papa en Roma. Se nombró un comité de 5 personas. El doctor Leborati, de Argentina. El padre, se me escapa el nombre, también argentino, el que hizo los contactos en Roma, el que ahora es cardenal Rodríguez, y como evangélicos, el doctor Maurer de Alemania y Saúl Gómez de Honduras. Óigame, él levanta del polvo al menesteroso para hacerlo sentar en un sitio de honor. Pues llegamos a Roma. Nos hospedamos en la casa del clero. No se asusten, no se me vayan a salir por eso. En la casa del clero. Y mientras cruzábamos por allí había quienes me saludaban. Buenos días, monseñor. Buenos días. Pensaban que yo también era católico. No. Tuvimos esa entrevista. Muy interesante. Esa traducción de la Biblia había que entregársela al Papa Juan Pablo II. A mí me enseñaron que la Biblia no tiene fronteras. Donde se necesite, y peor si la piden, hay que entregarla, hay que llevarla. El Papa Juan Pablo II había mostrado interés en las traducciones y había que decirle, aquí está el primer producto de las sociedades bíblicas. Por eso estaba el biblista doctor Leborati con nosotros en la entrevista. Privilegios que Dios nos dio, habiendo gente académicamente mejor preparada, pero Dios nos sacó del polvo a un sitio de honor. Hay muchas cosas de Olancho y de lo que pasó. Dios nos llevó a China y ver lo que Dios estaba haciendo con una imprenta en Nanjing, produciendo Biblias, cuando todavía China estaba cerrada. Ya comenzaba a abrirse y estuvimos ahí para ver ese trabajo. Estuvimos en Rusia para ver, después de la caída del muro, qué estaba pasando en Rusia. Eso porque era miembro del Comité Ejecutivo Mundial. Y qué cosa más grande, viajamos allá en compañía de otros líderes, entre ellos el doctor Eugenio Habecker, director de la Sociedad Bíblica Americana. Óigame, al lado de ese señor. Qué maravilloso. Dios nos levanta del polvo y nos coloca a un sitio de honor. Yo quiero dejar con ustedes, todos los que sea posible, quiero dejarles ese libro. Repito, se trata de un testimonio de la fidelidad de Dios, de lo que Dios puede hacer. Cuando yo llegué a la iglesia, un campesino medio encogido allí en una esquina, nadie daba un 5 por mí, pero yo estaba oyendo lo que decían. Asimilé el evangelio, lo recibí y Dios me levantó del polvo
a un sitio de honor. Ni sospeché los caminos por donde Dios me iba a llevar. Jóvenes, todo es posible de la mano de Dios. Todo es posible cuando dejamos que Dios controle nuestras vidas. Como decía un amigo, mira, en todo lo que emprendas, sea tus estudios en el colegio, en la universidad, en cualquier campo de los negocios, si te agarras de la mano de Dios y Dios te empuja, déjate empujar, porque va bien. Bendito sea Dios. Gracias por esta oportunidad. Y hay muchas cosas de las que podíamos hablar, pero en aquellos momentos de crisis, en el polvo, como que Dios nos habría olvidado. No, no nos olvida. Señor, ¿estás aquí todavía? ¿O esperamos a otro? No, ya no hay más. Es Él, Señor. Es Él el Salvador. Es Él el que nos dignifica. Es Él el que nos levanta del polvo y nos hace sentarnos en un sitio de honor. Y cuando estamos llegando al final de nuestra carrera, porque sabe una cosa, yo veo que el día ya declina. Yo siento así que mi vida está allí como por las 4 de la tarde, como que el sol ya está para ponerse. Pero mientras no lleguen las 4, las 5, las 6 de la tarde, yo voy a seguir aquí. Y qué gozo volver a Juticalpa y estar en esta reunión con ustedes. Dios les bendiga y Dios haga de ustedes instrumentos de su gracia.